curso de seminario de investigación es parte de un conjunto de cursos que los llevan a la tesis, ¿no? Empiezan con introducción al estudio de la economía peruana, luego pasan a seminario de investigación, luego pasan a tesis uno y luego a tesis 2 y finalmente sustentan su tesis en caso lo deseen sustentar, ¿no? Creo que ya no es obligatorio. Bueno, para la licenciatura sí deben sustentarla. Entonces, esos cuatro cursos tienen una linealidad en el sentido de que tienen el mismo objetivo final. Con introducción al estudio de la economía peruana, se les da un panorama general de qué cosas se han investigado y qué se puede investigar eh, sobre la economía peruana, ¿no? Entonces, hayan visto, creo que ahora lo dicta Pedro, el profesor Franque, y cada semana revisan un área de la economía, ¿no? Una semana estudian minería y ven un conjunto de investigaciones o de información sobre esa área y se cuestionan sobre qué vacíos en la literatura hay. Luego pasan, no sé, a otro tema como género, ven qué cosas se sabe sobre la economía del género y pueden identificar los vacíos en la literatura peruana. Y una vez que tienen ese panorama general, pasamos a seminario de investigación, donde con esa información anterior ustedes ya deben más o menos darse cuenta de cuál es su área de interés, qué más le llamó, qué más de esos, cuál de esos temas les llamó más la atención. Les llamó más la atención los temas de género, les llamó más la atención los temas de minería, de producción, de, de finanzas, no sé. Y una vez que identifican eso, ya tienen información de cuál es el contenido de la investigación en el Perú sobre ese tema. Y vamos a ir en este curso indagando algún vacío de la literatura donde ustedes puedan aportar con una investigación. Este curso básicamente solamente es identificar la pregunta, el tema, identificar la pregunta de investigación, generar hipótesis, hacer una revisión hacer la pregunta de investigación, hacer un marco teórico, identificar si existe la base de datos eh, para realizar la investigación o no existe la base de datos y eventualmente, si se puede, al final del curso, quizás hacer alguna exploración de los datos disponibles y ver si existen metodologías para su tema, para su pregunta de investigación. En caso alguno quiera avanzar un poquito más, quizás pueda hacer algún tipo de regresión simple, pero no es necesario. Y hasta ahí el seminario de investigación. Luego ya el seminario de tesis uno siguen con esa base que siguen con el producto de seminario de investigación y completan su marco teórico, afinan su pregunta de investigación, y ya empiezan a trabajar un poquito con la base de datos y tienen que cerrar seminario de tesis uno con sus estimaciones preliminares. Y luego ya en seminario de tesis 2 corrigen toda la parte que ya tienen avanzada y finalmente ya tienen sus regresiones o resultados finales y hacen sus conclusiones, recomendaciones de política y corrigen todos los comentarios que les dan sus lectores en ese curso. Entonces, si se dan cuenta, son 2 años, son 4 semestres en los cuales ustedes van a estar armando su investigación y por tanto es un montón de tiempo que van a tener que dedicar a esto. Y lo ideal es que sea un tema, una pregunta de investigación que los motive o que sea de interés de ustedes, que ustedes se sientan cómodos en estar leyendo y estar investigando sobre ese tema. Por ejemplo, yo no me imaginaría hacer una investigación 2 años sobre un tema de economía,
de la regulación. A mí no me gusta para nada teoría de la regulación y seguro sufriría demasiado estar 2 años leyendo, investigando y escribiendo sobre regulación. Pero seguro disfrutaría mucho estar leyendo y investigando sobre un tema de economía laboral. Entonces, también pregúntense eso, ¿con qué se sentirían cómodos eh, investigando y leyendo durante 2 años? Y eso no solamente les va a facilitar la vida, sino que va a hacer que le pongan más empeño y más ganas a su tesis. A veces eh, ustedes eligen, ustedes eligen algún tema que solamente porque parece fácil o que porque existe la base de datos o porque han encontrado justos un paper que, que parece replicable, eligen el tema, pero no les gusta y eventualmente van a estar sufriendo y arrepintiéndose de haber elegido ese tema. Entonces, eso. ¿Qué más? Yo sé que la tesis asusta. Todos los que hemos estado en algún momento en el pregrado hemos tenido miedo a la tesis. Pero la tesis en realidad es una investigación de curso un poquito más extensa de lo normal. Piensen en algún curso de la universidad donde les han mandado a hacer un trabajo, una monografía como trabajo final. Han hecho una monografía para un curso donde tenían que hacer 10, 12, 13 páginas. La tesis es simplemente eso, solamente un poquito más extendido y mejor sistematizado y un poquito mejor pensado. Pero es básicamente un trabajo de curso. No se les pide hacer una tesis totalmente innovadora, una tesis que logre generar conocimiento de frontera. No, esas investigaciones súper novedosas, investigaciones de frontera, son investigaciones que se hacen recién en el doctorado o en las maestrías. En el pregrado, lo único que se les pide a ustedes es que utilicen las herramientas que han utilizado, que han aprendido en el pregrado para hacer una investigación inicial. Es una investigación, es la primera investigación que van a hacer en su vida profesional y por tanto no se espera que sea una súper novedad, sino que simplemente refleje que han entendido los conceptos eh, de su carrera, nada más. Entonces, no se meta mucha presión en hacer algo súper innovador. Tiene que ser simplemente algo que sea interesante, que los motive y que recoja los conceptos que han visto en la carrera. Por eso es que usualmente cuando hablo de tesis con los chicos, les digo que elijan un paper de referencia. ¿Por qué? Porque resulta que ninguna tesis nace de cero. Al menos en el pregrado no hay una tesis que nazca de cero. En el doctorado sí hay tesis que nacen de cero. Por ejemplo, no sé, ustedes han escuchado a eh, el premio Nobel John Nash. Su tesis doctoral no tenía, tenía solamente una cita. ¿Y a quién citaba? A él mismo. Él mismo se citaba. Ese tipo de tesis o investigaciones se llaman investigaciones seminales. Es decir, son la primera investigación sobre ese tema, ¿no? Pero eso se hace ya cuando uno ya tiene una carrera bien larga, ¿no? En general, las tesis de pregrado, inclusive de maestría también, no nacen de la nada, no son investigaciones que abren un campo de investigación, sino son investigaciones que se derivan de otras investigaciones. Entonces, un paper de referencia les ayuda a trabajar alrededor de ese tema, de esa investigación, y darle la vuelta o sacarle el jugo o aplicarlo con otro enfoque. Por ejemplo, mi tesis de pregrado no es una tesis, bueno, es una tesis que puede ser novedosa si lo pones en el contexto peruano, pero no es novedosa en el contexto internacional. ¿Por qué? Una vez
cuando yo estaba haciendo tesis, cambié un montón de veces mi tema de investigación porque no encontraba un tema que me gustara y no convencía a mi asesor de que las propuestas que le daba eh, eran viables. Hasta que por ahí encontré una investigación de una economista que se llama Anna Eiser y me llamó la atención que hizo una investigación para California, en Estados Unidos, y empecé a ver si se había hecho una investigación parecida para el Perú y no encontré nada. Entonces, por ejemplo, ¿dónde está? Ah, acá. Esta es la investigación de Anna Eiser que yo encontré de casualidad. Me pareció interesante. Me pregunté si había sido hecho para el Perú y resulta que no. Luego me cuestioné si las bases de datos para Perú podían responder la misma pregunta de Anheuser y encontré que no exactamente, pero se podía hacer algo combinando la ENAU con la ETS. Entonces mi tesis se basa en esto, inclusive tiene un título muy similar, pero la pregunta de investigación varía un poquito porque la base de datos del Perú no permitiría hacer exactamente lo que hace ella. Entonces, mi tesis básicamente es darle la vuelta a una investigación que ya existe, cambiándole el país el país de interés, ¿no? En su caso, ella es en Estados Unidos, en particular en California. En mi caso, es en Perú. Y la mayoría de tesis son así. Por ejemplo, hay una tesis muy buena en Católica, en economía, que se llama ¿Por qué Lima es la ciudad más grande del Perú? O algo así. Vamos a ver si exactamente es así. Es una tesis de economía de hace algunos años, del 2016, que cuando uno lee el título, ¿por qué Lima es la ciudad más grande del Perú? Una mirada desde la teoría económica, el crecimiento de Lima y el surgimiento de la concentración económica y demográfica en la capital. Uno lo lee y dice, su qué innovador! ¿Cómo a mí no se me ocurrió una pregunta de investigación tan chévere? Y uno abre la investigación y se da cuenta que es muy buena la investigación, pero en realidad no es, en el contexto peruano es novedoso, pero en el contexto internacional no es tan novedoso, porque esta investigación se basa en otra investigación en Estados Unidos que decía por qué Nueva York es la ciudad más grande del mundo, o algo así. Vamos a buscar el título exacto. Acá en la bibliografía debe estar citado ese, ese trabajo. Vamos a buscar por acá. Les voy contando, ¿no? Esta investigación es más histórica, de historia económica, aunque utiliza algunos datos y hace un análisis estadístico más que econométrico. Y utiliza esto, la teoría de la aglomeración, del path dependence del tiempo, algunos conceptos que ustedes han visto en sus cursos de desarrollo, de economía regional, de economía urbana quizás también. Entonces, eh, acá, por ejemplo, de concentración espacial, esos temas están vistos acá. Vamos a buscar. Ah, acá, White, New York is the biggest city in the world. Por acá debe aparecer ese paper. Este paper es bastante antiguo, el de Nueva York, pero nadie se le había ocurrido hacerlo para, acá está. Why is New York America's largest city?
Sí, es bien antiguo, 2005, y a nadie se le había ocurrido hacer algo parecido para Perú. Y por casualidades, seguro este alumno en su momento se dio cuenta que se topó con con esa investigación de Nueva York y lo aplicó para Perú. Y así la mayoría de tesis que existen en el pregrado, sea en nuestra universidad y en otras universidades, lo que hace es acoplar una investigación de otro país al entorno peruano o quizás también cambiar el periodo de estudio de una investigación que ya se hizo en el Perú. Por ejemplo, eh, hay una tesis de Kosovo sobre vulnerabilidad a la pobreza. Esa tesis ya tiene algunos años, pero podría ser interesante replicarlo o actualizarlo en el entorno del COVID, ¿no? Todavía nadie lo ha hecho. Han hecho investigaciones sobre pobreza durante la pandemia, pero no lo han hecho no han hecho el concepto de vulnerabilidad durante la pandemia. Entonces también eso es otra opción para hacer tesis. Agarro a lo que ya se hizo, pero lo acoplo en otro periodo, en otro contexto. Entonces actualizo los años. Y a la vez de actualizar los años, puedo actualizar la metodología, ¿no? Porque acá, en el año que hizo ese trabajo Kosubo, eh, no había mucho avance en temas de Big Data, de Machine Learning. Quizás se podría hacer algo más, un método más complejo. Entonces, la mayoría de preguntas son así. Las tesis más eh, interesantes que han salido con sobresalientes en la sustentación, todas, son tesis que si tú rebuscas, te das cuenta que es una pregunta innovadora que en algún momento ya se hizo en otro lugar o que se derivan de otras preguntas bastante parecidas. Otro ejemplo, por ejemplo, es la tesis de Alexander Boca. Su tesis es esta: aprobación electoral, un análisis, perdón, aprobación presidencial en Perú, un análisis empírico usando un método de econometría macro con integración integrado. Por ejemplo, esta investigación me parece a mí muy interesante en el tema, porque parece novedoso. Hace un análisis de cómo la aprobación de los presidentes tiene impactos en variables macroeconómicas. Entonces, la pregunta es bastante interesante, ¿no? El método que lo utiliza es un método macro. Quizás alguien lo puede hacer con un método micro o puede cambiar y no hacer la aprobación presidencial, quizás aprobación del Congreso o aprobación de otras instituciones. Los datos están ahí. Hay datos de aprobación presidencial mensuales. Apoyo, eh, Ipsos, bueno, ahora se llama solamente Ipsos, pero desde sus inicios, Apoyo hizo, en los 90 creo, Apoyo tiene datos mensuales sobre aprobación presidencial. Si uno va y le dice a Apoyo que le dé los datos, te van a cobrar porque son datos confidenciales. Pero si uno, no son confidenciales, sino son datos que ellos tienen ahí y les ha costado levantar la información y te van a cobrar. Pero si uno revisa los periódicos eh, mensuales durante estos últimos años, puede sacar el porcentaje de aprobación y arma su Excel con esa información. Uno lo saca manual de los periódicos y ya está. Esto, por ejemplo, es súper interesante, pero ya se hizo en otros países. Sobre todo en Estados Unidos hay mucha investigación de economía política, donde se preguntan cómo la bolsa de valores está ligada al desempeño del gobierno, también cómo la bolsa de valores y los indicadores macroeconómicos están ligados a eventos que puedan afectar el ánimo de la gente. Hay una investigación, por ejemplo, que dice por ahí, preguntas que a veces uno dice que raro que alguien investigue eso, pero en algún momento leí un paper donde decía que el clima afecta mucho
la liquidez de los mercados financieros, sobre todo la Bolsa de Valores de Nueva York. ¿Por qué? Porque psicológicamente un día soleado como que pone de ánimo a toda la gente, entre ellos a los corredores de bolsa, y esos días están más optimistas y por tanto son más arriesgados y eso hace que comercien más en la bolsa. Días lluviosos, días fríos, hace que la gente esté más desanimada y eso genera que sea más aversos a riesgo y se cuidan y no comercian tanto en la bolsa. Interesante, cuestionable, pero se podría aplicar quizás en algún entorno de Latinoamérica o Perú. Otra investigación que por ahí me pareció interesante, que hablaba sobre las copas mundiales de fútbol. Se dice que cuando un país llega a la final de la Copa del Mundo o gana la Copa del Mundo, eso genera cierto dinamismo económico y jala variables económicas, entre ellas también la bolsa y también el Producto Bruto Interno. Entonces, esas preguntas de investigación a veces uno no las ve En en teoría el a las pregrado, 4, pero pero este, yo creo que antes quizás 3:30, hopefully. alguien tiene el micro. Esas preguntas de investigación, por ejemplo, no las vemos en los cursos de pregrado, porque en el pregrado lo que tenemos que hacer es aprender lo general, lo que sí o sí deberíamos saber de teoría económica. Esas preguntas más novedosas no se explican mucho en el pregrado, pero ustedes deben ir a buscarlas en, en la literatura y en un momento vamos a ver dónde ir a buscarlas. Entonces, no tengan miedo de, de de si van a encontrar o no van a encontrar una pregunta de investigación. Solamente tengan paciencia y busquen y traten de explorar todo lo que puedan. Un lugar donde pueden buscar y que a mí me ayuda un montón es básicamente Google Scholar. Google Scholar o Google Académico es el lugar donde está más del 90% de investigaciones publicadas en el mundo. Y lo bueno es que se actualiza con bastante rapidez. Si un paper se publica hoy día, a la semana o un poquito más, sí o sí ya debe estar indexado o ligado a Google Académico. Entonces traten de entrar a Google Académico y pongan palabras claves en inglés. Eh, Hoy en día, la investigación más reciente, la investigación más novedosa está en inglés. Lamentablemente, en español no hay buenas investigaciones, sino están la mayoría en inglés. Y traten de poner palabras claves. No pongan oraciones enteras, solamente palabras clave. Por ejemplo, a ver, a mí se me ocurre poner donación de órganos, digamos. Quiero hacer una investigación sobre donación de órganos. Y pongo acá organ donation. Creo que la profesora le está pidiendo que el paper que elijan vaya al menos desde 2015, ¿no? Investigaciones anteriores ya se consideran desfasadas. Entonces acá deberían poner que solamente investigaciones de tal año, ¿no? 2015. Como he puesto solamente donación de órganos, me va a salir investigaciones de todo tipo, de economía, de psicología, de medicina, de todas las áreas del conocimiento. Entonces, quizás debería poner una palabra más acá para, para, para restringir mi búsqueda. Por ejemplo, acá me dice actitudes frente a la donación de órganos. Y acá más o menos, a ver, me doy cuenta que acá está en una revista que se llama Transplantation Proceedings. No suena a una revista económica. Acá aparece Journal of Clinical Nursing. Tampoco suena a una revista económica. Acá me dice personalidad y diferencias individuales, tampoco suena a una revista económica. Y así voy buscando.
Acá en verde aparecen los nombres de las revistas. Esto es el ejemplo de que yo quiero, me interesa ese tema de donación de órganos, ¿no? Estoy bajando, por ejemplo, acá, revista de la religión y salud. Mm, Más o menos parece algo que se puede estudiar desde la economía, no tanto. Eso está totalmente desligado de la economía, dice anatomía, ciencias de anatómicas. Y así voy buscando. Y si de todas formas no encuentro nada que sea de economía en sí, debería eh, poner algún tipo de palabra adicional. Acá dice Public Health, salud pública. Esto sí suena algo de que pueda, que tiene algo que ver con economía política. Entonces, a ver, entro. Entonces entro acá, me manda de frente a la revista, me dice conocimientos, actitudes, ¿y qué es willingness? Ah, no sé la traducción de willingness, veamos. Conocimientos, voluntad. Entonces, conocimientos, actitudes y voluntad a la donación de órganos en el público en general. Una encuesta de corte transversal en China. Y esto sí parece algo que se puede hacer desde la economía, ¿no? Entonces acá me doy cuenta, acá me dice background, methods, resultados, discusiones, conclusiones. Y empiezo a leer un poquito, usualmente solamente la introducción o el resumen. Si no me suena tanto a economía, lo descarto, ¿no? O si se- sospecho que en el caso peruano no se podría hacer porque no hay la base, no existe una base de datos, entonces la descarto. Y así voy buscando, ¿no? Vamos a poner donación de órganos, economía. Leamos. Acá busquemos incentivos para la donación de órganos, las leyes y la donación de órganos. Parece que no hay mucho para estudiar desde la economía en donación de órganos. Yo conozco, por ejemplo, una investigación sobre donación de órganos que hace una evaluación de impacto sobre, sobre cuando uno va a sacar su DNI, le preguntan, ¿usted quiere ser donador de órganos? Y uno responde sí o no, ¿no? La forma de hacer esa pregunta puede variar según países o según estados. Y hay una investigación donde se pregunta cuál es el impacto de cambiar de una forma de registro de donación de órganos a otra forma. Entonces, pero más allá que eso, parece que acá no hay mucho que pueda hablar de economía con donación de órganos. Pero cambiemos de tema. Otro tema. A ver, se me ocurre algún tema que sea pobreza multidimensional. Pobreza multidimensional. Entonces, también acá, Intrábalo, pongo es el 2015. Normalmente acá me van a aparecer investigaciones más generales, más teóricas, pero hay algo que a mí me ayuda bastante, es lo siguiente. Si yo voy a hacer una investigación para Perú, probablemente me sea de mucha ayuda buscar investigaciones de países similares al Perú. Puedo buscar investigaciones, por ejemplo, de Colombia, de Chile, de Ecuador, eh, no sé qué países más similares estamos por ahí. Todos los vecinos, ¿no? Entonces puedo poner quizás acá Colombia para ver qué se hizo en Colombia. No solamente Colombia es parecido porque hablamos el mismo idioma, porque tenemos cuestiones culturales muy similares, porque la economía también es extractiva, sino también porque su disponibilidad de datos en Colombia es muy parecida a la de Perú. Allá también tienen una encuesta de hogares que es muy parecida a la peruana, también se hace anualmente.
También tienen una encuesta de salud como la ENDES. En el caso de ellos lo hacen cada 5 años, en el Perú se hace cada año. También tienen un censo que allá se hace con más frecuencia que en el Perú, pero el censo es muy parecido. Entonces, no solamente somos parecidos en estructura, en cultura, sino también somos parecidos en disponibilidad de datos. Entonces, si una investigación se pudo hacer en Colombia, es muy probable que también se pueda hacer en Perú. Con Chile también compartimos muchas cosas, los datos también son muy parecidos, así que probablemente si algo se hizo en Colombia, también se puede hacer en Perú. Pues busquemos acá, me dice, vamos a buscar acá. Me dice, esta revista se llama Indicadores Sociales, Investigaciones de Indicadores Sociales. El índice de pobreza multidimensional colombiano, midiendo la pobreza en un contexto de política pública. Acá me dice, impuestos. ¿Alguien que le guste impuestos? Quizás acá. Pobreza infantil en Colombia. Construcción de un de un indicador multidimensional para medir la pobreza en niños, ¿no? Vulnerabilidad a la pobreza multidimensional. Ah, esto me parece interesante. El concepto que utilizó Kosovo, por ejemplo, en su investigación es vulnerabilidad a la pobreza monetaria. Acá, vulnerabilidad a la pobreza multidimensional. Eso, por ejemplo, no lo había escuchado antes y sospecho que no ha sido hecho para el Perú. Entonces, abro la investigación y me fijo primero que sea de una revista confiable. Ahí dice Social Indicator Research, que es la revista, y tengo que ver si esa revista está indexada o no está indexada. ¿A qué se refiere indexada? Se refiere a que es una revista que está asociada y que está asociada a buena calidad y que tiene una buena reputación. También se le dice indizada, ¿no? Se le dice indexada o index, o también se le dice indizada. Es lo mismo. Indexada, indizada, lo mismo. Solamente que creo que uno proviene del latín y otro proviene de no sé de qué idiomas. Entonces, eso, primero. Luego vamos a ver dónde verifico que es una buena revista. Sí o sí tiene que ser una buena revista. No pueden sacarlo de cualquier lugar. Porque lamentablemente en el mundo académico hay mucho tráfico y venta de artículos por dinero. Así que hay mucha investigación que parece publicada de buena reputación, pero en realidad no es, sino que se ha pagado por publicar. No sé si ustedes conocen eh, científicos.p. ¿Cómo es? Científicos.p, casi creo. Es una página, pero acá, científicos. Ellos, por ejemplo, es un grupo de voluntarios, más de ciencias exactas como, o ciencias de la salud, ingenierías, química, física, no tanto de economía ni de humanidades, pero ellos, por ejemplo, denuncian regularmente venta de artículos académicos, venta de publicaciones. Seguro han visto reportajes en televisión donde se ha denunciado a profesores de otras universidades, se ha denunciado a algunos profesionales que pagaban para que se publique sus artículos o para ser autores de artículos, eh, y con eso ganaban bonos o ganaban ascensos, ¿no? Seguro han visto por ahí, inclusive casos donde personas publicaban, no sé, 50 70 artículos al año, lo cual es imposible. Eh, entonces, este grupo de voluntarios hace denuncias sobre esos casos. En economía, en Perú no hay un grupo que haga denuncias, todavía no ha habido organización, pero en Estados Unidos sí hay un grupo, eh,
que hace algo parecido, que se llama piña, siempre me equivoco, data colada. Data colada. Data colada, bueno, que su simbolito es una piña colada. Nació hace algunos años, no hace mucho, porque se denunció que una autora que escribía sobre honestidad hacía sus investigaciones deshonestamente. ¿Qué hacía? Agarraba su base de datos y cambiaba valores de su base de datos para que sus resultados salgan totalmente perfectos y con eso publique y gana reconocimiento. Esta autora era de Harvard y curiosamente su tema de investigación era incentivos de la honestidad y un grupo de académicos se dio cuenta de que era muy raro que era la única autora que le salían datos tan limpios, tan regresiones tan perfectas, eh, mientras que otros autores trataban de hacer investigaciones parecidas y no les salía nada interesante. Entonces empezaron a indagar, a replicar sus resultados, a descargar su base de datos, a volver a hacer la investigación de la misma forma que la autora lo describía en sus papers y se dieron cuenta que había habido manipulación de datos y eso es totalmente deshonesto. Entonces, desde ahí, desde ese caso en particular, que fue bastante sonado y que inclusive tuvieron que expulsar a esa autora de Harvard, desde ese momento, Data Colada se ha vuelto un lugar donde se va denunciando y exponiendo datos de fraude académico. Entonces, muchas veces confiar en revistas poco serias nos puede llevar a, a tener como, a desviarnos de nuestra investigación, de lo real, ¿no? Entonces, tengan cuidado con utilizar revistas que no tengan mucho prestigio. En este caso, sí es una excelente revista. Y bueno, acá tienen el resumen. Les dice que utiliza una encuesta de corte longitudinal, que es datos panel para Colombia. Utiliza acá este método, que parece que es una extensión del método generalizado de momentos. Y les va explicando la teoría. Mucha de esa teoría probablemente también les sirve para el caso peruano. Acá está el modelo. Supongamos que este es el paper que ustedes eligen. Supongamos que alguno dice, qué chévere que se pueda medir la vulnerabilidad a la pobreza multidimensional y no solamente a la pobreza monetaria. ¿Qué hace uno una vez que tiene su paper de referencia? O sea, yo como alumno digo, este paper me parece súper interesante, creo que no se ha hecho para Perú y yo quiero replicarlo para el caso peruano. Entonces, ¿cómo empiezo? Primero empiezo leyendo el paper, subrayando lo importante, lo que no es importante, viendo cuál es la metodología que utiliza, viendo qué base de datos utiliza, averiguando si esa base de datos está disponible para Perú o hay que levantarla uno mismo. Y luego hay que hacer búsqueda hacia adelante y búsqueda hacia atrás. ¿A qué se refiere búsqueda hacia atrás? A lo siguiente. ¿Dónde estaba? ¿Dónde está? ¿Dónde? Este era, ¿no? Este de acá. Búsqueda hacia atrás se refiere a leer los papers que han sido citados en este paper. Por ejemplo, bueno, por ejemplo, no, sino acá en las citas, si el autor ha utilizado estos papers acá, todos estos, ustedes también van a necesitar conocerlos. Entonces, eso es búsqueda hacia atrás. Leer toda la literatura que el autor ha utilizado para este paper. Eso es una de las primeras cosas que tienen que hacer.
Inclusive, en ocasiones puede ser que ustedes elijan este paper de referencia y encuentren algo más interesante inclusive en en estas referencias. Eso a mí me ha pasado varias veces. Veo un paper, digo, voy a trabajar en base a este paper y cuando reviso las referencias me doy cuenta que por ahí hay un paper mucho más interesante, ¿no? Por ejemplo, acá, a ver, veamos algunas investigaciones que aparecen acá. Ah, veamos. Análisis espacial de la pobreza multidimensional en Colombia. Ah, interesante. Si a mí me interesa los temas de econometría espacial, también podría ser eso. Pobreza y vulnerabilidad en Indonesia antes y después de la crisis económica. Ese también. Entonces pueden encontrar cosas bastante interesantes haciendo esta búsqueda hacia atrás. Entonces eso es una de las cosas que tienen que hacer. Y el otro es hacer búsqueda hacia adelante. ¿A qué se refiere búsqueda hacia adelante? Revisar los papers que han citado a este paper. Este paper de Hernández y Zuluaga ha sido citado por otras personas. ¿Cómo encuentro esos papers? Acá dice citado por 16. Hago clic ahí y acá me salen los 16 papers que han sido citados, que han citado el paper de vulnerabilidad a la pobreza multidimensional. Por ejemplo, acá me dice inclusión financiera digital, inequidad de ingresos y vulnerabilidad a la pobreza relativa. Impacto del turismo rural en la vulnerabilidad de la pobreza, de hogares rurales, aging es edad, ¿no? No sé exactamente la traducción de acá. Situación de la pobreza en una realidad de cifras y contexto político en América Latina. Eh, ah, impacto de la pobreza multidimensional. im- ¿Cómo es la pobreza multidimensional en Etiopía? ¿Cómo son los cambios de la pobreza multidimensional en Etiopía? Un análisis empírico, una examinación empírica usando datos demográficos y de salud. Y acá también puedo encontrar quizás otros temas de investigación o puedo encontrar más información sobre el paper original. Eso es otra forma de hacer búsqueda, la búsqueda hacia adelante. Entonces tengan en cuenta eso, es de mucha ayuda. ¿Qué más? Bueno, acá normalmente cuando uno tiene, vamos a regresar, acá el nombre del paper, tienes para citarlo acá en APA, si quieren citar ese paper acá, copian la cita en APA. También acá tenemos artículos relacionados, que usualmente son los papers que cita este paper. Y acá me aparece 10 versiones. ¿A qué se refiere 10 versiones? Cuando un paper aparece en una revista, sucede que no necesariamente es la única versión del paper, sino esta es la versión final del paper, la versión terminada, el producto final. Pero lo que usualmente sucede en el mundo académico es que un autor publica un working paper. ¿Qué es un working paper? Es un borrador de una investigación. Por ejemplo, vayamos a Departamento de Economía de la Católica. En la Católica, los profesores publican estos documentos de trabajo. Estos documentos de trabajo en inglés se les conoce como working papers. Estos working papers son investigaciones que todavía no están terminadas, pero que se publican con el afán de que las personas la lean y den comentarios sobre ello. Entonces acá esto creo que es un working paper del profesor Gabriel Rodríguez y de alguno de sus alumnos. Entonces acá han hecho
trabajo bastante extenso de 60 páginas, donde ellos lo publican con el afán de presentarlo luego en conferencias, con el afán de que la gente lo lea y de comentarios les diga, oye, acá hay un error, esto se puede mejorar, falta hacer este test, falta hacer esta modificación. Y una vez que está así en público durante un tiempo, los autores discuten qué se puede mejorar, qué no se puede mejorar, qué comentarios recibir, qué comentarios no tienen mucho sentido. Lo mejoran y cuando se mejora lo mandan a una revista. Esta revista quizás les rechaza y tienen que publicar una versión del working paper corregida. Una vez que corrigen, de vuelta lo mandan a una revista y así puede pasar bastante tiempo entre correcciones, correcciones. Y eso son diferentes versiones de la investigación hasta que finalmente se publica en una revista y esto es la versión final. Por eso es que acá aparece, cuando vimos acá, 10 versiones, porque hay 10 veces que se publicó en, en Internet. Inclusive se puede haber publicado con diferentes nombres. Acá creo que ha mantenido el nombre, pero en ocasiones hasta el nombre del paper puede cambiar por algún comentario o alguna recomendación que se le dio a los autores. Entonces, si ustedes descargan, acá por ejemplo, esta es otra versión del paper. Acá vamos a ver si hay otra versión. ¿A cuál deberían hacerle caso? Bueno, es el mismo. El que esté publicado en una revista finalmente, no los que están publicados rudimentariamente en algún portal, sino el paper final, final, final. ¿Qué más? Esos working papers suelen ser extensos. Si se dan cuenta, este working paper del profesor Gabriel tiene 60 hojas. Yo estoy segurísimo que cuando el profesor lo publique en una revista, la publicación va a ser de 7, 8 páginas. Los working papers, como es una versión preliminar, como que trata de poner todo, toda la información, todos los gráficos, todos los tests, todo el marco teórico en extenso. Pero una vez que lo quieran publicar en un paper, en una revista, las revistas usualmente te dicen, oye, tienes que poner solamente lo indispensable, lo novedoso. Lo demás asume que que el lector ya lo conoce. Por eso es que los papers que ustedes van a elegir, lo más probable es que sean cortitos. Este, este paper, por ejemplo, tiene 27 páginas, pero si se dan cuenta, hay un montón de anexos y un montón de páginas con gráficos. Si ustedes solamente se quedan con la parte del texto, no va a llegar ni a 8 o 9 páginas. Y eso que este está en formato A5, creo. Está en A5. O sea, en realidad ni siquiera son 27 páginas, es la mitad. Y esa va a ser la característica de la mayoría de papers. Hoy en día los papers son bien cortos, no pasan de 10 páginas en A4. Eso, ¿qué más? Listo. Entonces, el lugar más que tienen que utilizar sí o sí es Google Scholar. Hay otros buscadores, sí. Yo sé que, por ejemplo, la biblioteca de la universidad les va a, o ya les ha explicado, les va a explicar cómo utilizar este buscador de la universidad. También es de mucha ayuda. Una desventaja que tiene Google Scholar es que no siempre van a tener acceso a las investigaciones. Por ejemplo, a ver, un paper reciente que esté en Internet. Ah, mm, Usualmente los papers sumamente recientes no están disponibles gratis, ¿no? Por ejemplo, esta investigación. Esta investigación yo la busco en Google Scholar
Y lo más probable es que cuando quiera descargarla me va a decir no tienes acceso porque no has pagado, ¿no? En esos casos, ¿qué puedo hacer? Si no tengo acceso, puedo copiar el nombre a la página de la universidad y la universidad, como paga la universidad su, su membresía a un montón de revistas, desde esa página sí lo voy a poder abrir. Entonces, ahí sí lo voy a poder abrir porque la universidad pagó la membresía. Entonces, todos los papers se van a poder abrir desde la página de, de, de la universidad. Casi todos, pero no todos. ¿Por qué? Porque hay repositorios de revistas que la universidad no paga, porque serían muchos, sería demasiado dinero pagar a todos, porque las suscripciones cuestan mucha plata. Inclusive, por ejemplo, la suscripción a Science Direct, ustedes conocen Science Direct, es tan costosa que Católica no la paga sola. Se han juntado varias universidades para pagar la suscripción de Science Direct. Creo que es con la UP y con la U de Lima. Entre las tres pagan una sola suscripción porque para una sola universidad como sale demasiado caro. Entonces, eh, hay algunos repositorios que la universidad no paga porque sale muy caro. En esos casos puede haber la opción siguiente. Como los papers tienen sus versiones de working paper, esas sí están disponibles. Por ejemplo, acá, la versión final, que es esta que está acá arriba del paper, no está disponible gratis, pero sí el working paper que está acá abajo, sí está disponible para leer. Entonces, en realidad, entre el working paper y el paper final no debe haber mucha diferencia sustancial, así que igual lo pueden utilizar. Y en caso extremo, si quieran tener el paper final, eh, ya ustedes conocen que hay formas de contarlo con Sci-Hub o con Genesis, esas páginas que ayudan a democratizar el acceso al conocimiento. Eso. Entonces, por ahora, creo que esto es suficiente. Ya en la siguiente clase les voy a mostrar más eh, lugares para buscar información y papers y para buscar ideas. Pero por ahora creo que esto es suficiente para que ustedes puedan escoger un paper para su exposición. Entonces, traten de poner palabras claves en inglés, no muchas, dos, tres, cuatro palabras claves, y también traten de poner eh, países que sean similares al Perú, ¿no? Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile, y por ahí van a encontrar algo. Normalmente las investigaciones salen en mayor cantidad para Estados Unidos, para Europa, eh, pero en esos casos sí traten de fijarse si las bases de datos que ellos utilizan se pueden conseguir para Perú, porque al menos en Estados Unidos su sistema de información estadística es mucho más avanzada que Perú, mucho más avanzada, eh, y muchas cosas, muchas investigaciones que se hacen en Estados Unidos, lamentablemente no se pueden hacer en Perú por esa disponibilidad de datos. Por ejemplo, en mi tesis, que ya les mostré hace un ratito más o menos de qué era, eh, ese paper de Anna Eiser que les mostré, hacía una evaluación por condados, es decir, por provincias, y además de hacer una evaluación de, de la pregunta por condados, lo hacía separando por sectores económicos. Entonces, para eso necesitabas información sobre todos los trabajadores en cada uno de los condados, tanto hombres y mujeres, sabiendo exactamente en qué sector trabajan y qué puesto tienen y cuántas horas trabajan y un montón de información de ese tipo. En el Perú, lamentablemente, no se tiene esa información.
porque hay una alta informalidad en el Perú y no se puede saber exactamente cuánto ganan las personas, no se puede saber en qué sectores trabajan, solamente tenemos información de la gente que está en planilla, que es menos del veintitantos por ciento alrededor del veintitantos por ciento de la población ocupada, ¿no? Más del setenta y tantos por ciento, casi 80% creo, es informal y por tanto no hay información. Entonces, hacer esa investigación de ahí ser exactamente como ella lo planteaba para Perú era imposible. Entonces, sobre todo con investigaciones de países como Estados Unidos y los de Europa, tengan cuidado con que la base de datos también también haya para Perú. Y una cosa final. Si se han dado cuenta, durante toda esta exposición yo tenía un sesgo bastante fuerte para decirles que tienen que hacer una investigación sobre Perú, pero no necesariamente es así. Como la Católica y en particular el Departamento de Economía de la PUC tiene un fuerte compromiso con el desarrollo del país, eh, ¿no? Por algo, la Facultad de Economía se diferencia de economía de otras universidades porque la Católica no se enfoca en lo empresarial ni en temas de mercado, sino más se enfoca en temas sociales, en desarrollo, en aliviar la pobreza. Entonces, como hay ese compromiso grande del departamento con el Perú, se busca que la mayoría de tesis sean sobre el Perú, para aportar en algo. Pero eso no quita que si ustedes tienen interés en hacer investigaciones sobre otros países, sobre otro conjunto de países, sobre América Latina, sobre el mundo en general, también se puede hacer. Son más escasos esas tesis, pero sí, sí hay. De todos modos, eso ya depende de ustedes, eh, pero estoy seguro que por experiencia sé que el 90 y tantos por ciento de alumnos suelen hacer tesis sobre Perú. Ok, chicos, eso. Ya me pasé los 40 minutos, pero creo que era necesario explicarles un poco sobre esto. ¿Tienen preguntas ahí? Hola Diego, buenos días, buenas tardes. Una pregunta, por favor. No sé si mencionaste si las sesiones, la parte expositiva de las PDs va a ser colgada. Sí, sí, sí. Eso también. Me hacen acordar si me olvido de grabar. Ya. Ahora sí estoy grabando, Ok, pero si me olvido, me hacen acordar que grabé. Y lo voy a subir a Pali. listo, muchas gracias. Ya. Ok. Bueno, chicos, entonces yo me quedo hasta las 3, pero hasta las 4 conectado. Y los que necesiten conversar un rato, que sería genial que al menos converse 5 minutos con cada uno, se van quedando, ¿sí? Entonces, los llamo a una sesión individual y, y conversamos ahí. No sé, entonces, si no se quieren quedar, igual normal, ya nos vemos la siguiente. Y hasta acá sería esa parte general. Entonces, si Ah, alguno quiere Diego, conversar, levante la mano y vamos a una sesión individual. Diego, una pregunta. Mm, Dime, Este, Liz. em, si quiero visitarte en el 108, que al frente sí vivo, en el 108 era, ¿no? 108. Mencionas, Voy a estar mencionaste los solamente. horarios. No, es que como ya no soy JP a tiempo completo, no tengo una hora en particular. Pero me pueden escribir y les digo a qué hora voy a estar. Con seguridad voy a estar los lunes en la tarde. Pero si es otro día, me avisan un día antes o 2 días antes para decirles a qué hora voy a estar. De todas maneras, te enviamos correo, o solamente Sí. o solamente